Aldous Huxley afirma que toda persona posee la capacidad innata de recordar todo cuanto le ha sucedido y percibir todos los sucesos que le rodean. Pero si toda esa información se vertiera de un solo golpe en nuestras mentes, nos abrumaría por completo, tanto que esto nos provocaría la muerte instantánea. De ahí que la función del cerebro y del sistema nervioso sea protegernos y evitar que seamos abrumados y confundidos y devastados por tan enorme cantidad de información que llega hasta nuestros órganos sensoriales. Estos órganos sensoriales bloquean la mayor parte de lo que percibimos y de lo que recordamos, eliminando todo cuanto nos confunde, de modo que solo permiten la entrada de esa pequeña y especial selección que te es útil. Si una persona normal fuera capaz de visualizar continuamente el mundo espiritual, se volvería loca, tronaría totalmente sus sentidos, totalmente se quebraría, le resultaría absolutamente imposible funcionar aquí en el plano físico. Aunque la mente humana posea facultades de percepción y de concentración que ni siquiera imaginamos, nuestra principal tarea consiste en sobrevivir a toda costa, y para hacer la supervivencia posible, todas nuestras facultades mentales deben de ser vertidas y filtradas a través de la válvula reductora del cerebro. Fíjense, algunos investigadores sostienen que este efecto de válvula reductora acaso es muy similar al equipamiento utilizado para bloquear las emisiones de radio perturbadoras. El cerebro produce continuamente un tipo de estática que reduce nuestra percepción y nuestra actividad mental. Esa energía estática es visible cuando uno cierra los ojos. Haz el experimento, es muy fácil. Cierra tus ojos y todas esas rayas, todos esos pensamientos, todas esas lucecitas, todos esos algoritmos al azar aparentemente, tú verás que es imposible concentrarse en ninguna de ellas más de un instante. Y cada una se ve oscurecida por una avalancha de nuevas imágenes que se le superponen a esa imagen. Sí, esa estática puede verse también con los ojos abiertos, pero en general ignoramos dichas imágenes por ser muy débiles comparadas con la de nuestra percepción visual. No obstante, esa, estática reduce nuestra percepción. Reduce la percepción tanto del mundo que nos rodea como de nosotros mismos, y más aún, hace imposible percibir en modo alguno el mundo espiritual, al menos en un estado de conciencia normal. Por todo ello, uno de los propósitos más importantes de la meditación es eliminar esta barrera y es eliminar esta estática. ¿Y por qué les digo todo esto, mis amigos? Porque se relaciona al tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a platicar acerca de la adoración a Saturno y lo que hay en Saturno. Ese famoso hexagrama de Saturno relacionado con el Maguen David. Vamos a meternos de entrada a un poco de historia pagana. Los romanos paganos fueron los primeros en celebrar la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta de total iniquidad que se prolongaba por una semana entre el 17 y el 25 de diciembre. ¡Feliz Saturnalia! Durante este periodo, los tribunales romanos se cerraban y la ley romana dictaminó que nadie podía ser castigado por dañar propiedades o herir personas durante la semana de esa celebración. La fiesta comenzaba cuando las autoridades romanas elegían al amo del desorden, al master del disaster, o de la ausencia total de gobierno, podríamos decir. Este Master of Disasters, el amo del desorden, era designado bajo la apariencia del dios Saturno. Durante este tiempo, las reglas ordinarias de la vida eran totalmente subvertidas a medida de que los amos servían a sus esclavos y las oficinas del Estado estaban en manos de los esclavos. Este amo del desorden presidía todo esto
era el cabecilla y tenía el poder de ordenar a quien fuera que hiciera cualquier cosa durante el periodo de la celebración de Saturnalia. Al concluir la fiesta el 25 de diciembre, el amo del desorden era brutalmente asesinado para destruir así las fuerzas de la oscuridad que eran responsables de acortar las horas del día. Generalmente le cortaban la garganta sobre el altar de Saturno. ¿Y de dónde se sabe todo esto? Bueno, el historiador griego Luciano describió que la práctica de la Saturnalia incluía cosas como los sacrificios humanos, en concreto sacrificios de bebés, la intoxicación generalizada, el ir de casa en casa mientras cantaban desnudos, violaciones, todo tipo de libertinaje sexual y el consumo de bizcochos o galletitas con forma humana, en memoria del canibalismo. En el presente, esas galletitas de harina con jengibre de forma humana todavía se producen durante la temporada navideña. Eventualmente, el día final del festival de Saturnalia, en el que el amo del desorden era sacrificado, terminó siendo designado como Navidad o la Misa de Cristo y siendo declarado el día de cumpleaños de Cristo. Durante el periodo de esta transición, aquellos primeros que celebraban la Navidad lo hicieron bebiendo, disfrutando de todo tipo de placer sexual y cantando desnudos por las calles. Posteriormente, ya con ropa encima, estos terminaron siendo los cantores de inocentes villancicos. Ni tan inocentes, ¿verdad? ¡Feliz Saturnalia! Y vámonos más para atrás. Saturno también es el dios El o Enlil. Y aquí aclaro que el Enlil, el toro, Igla, no es el tetragrama. Lo aclaro. Y eso lo sabe muy bien el versado en Cábala y mis amigos noágidas, así como todos los hasídicos de Breslev. Lo saben perfectamente. No es el tetragrama, aclaramos, ¿sí? Y quizás si este video tiene éxito podamos hacer un video explicando el misterio de la unicidad. ¿Queda muy claro? Entonces el tetragrama no es Saturno, pero para nada, para nada. Bueno, entonces seguimos. En Fenicia, Saturno también fue adorado como Baal, el dios cruel, el más cruel de todos, amante de sacrificios humanos, especialmente los niños, que eran arrojados vivos en un horno en el interior de sus estatuas, mientras trompetas y tambores ahogaban sus gritos y la de sus padres. Su especialidad era conseguir que los humanos sacrificaran a sus propios hijos, y Baal no va a más del placer que encuentran algunos en el sufrimiento ajeno. Se le representa como un toro o con cabeza de toro, costumbre lo que provenía de su padre Enlil o el toro del cielo. ¿Por qué es el toro, mis amigos? Pues aquí les voy a develar otro secreto, otro misterio, porque el toro representa a la constelación de Tauro. Cada planeta lo rige un masal diferente y en ese tiempo el masal que regía era la constelación de Tauro. Actualmente es la constelación de Acuario. Todos hemos escuchado hablar de la famosa era de Acuario, pues en ese tiempo era la era del toro, de Igla, de El. En Grecia, Saturno fue llamado Cronos. Cronos, tiempo, esposo de Rea, con quien engendró varios hijos. Cronos se los comió a todos tan pronto como nacieron porque sabía que su destino era ser derrocado por uno de sus propios hijos. Sí, se los comió a todos excepto a uno, a Zeus. Zeus sería el líder del panteón romano del Olimpo, que se salvó gracias a que Rea dio a luz a escondidas y luego engañó a Cronos, dándole una piedra envuelta en pañales, que éste se tragó enseguida sin desconfiar. Quizás una de las cosas más perturbadoras de este ángel caído, de este Nephilim, porque recordemos que todos los planetas tienen almas, y las almas de los planetas son los famosos ángeles caídos. Bueno, Saturno es un planeta único por sus anillos y por un extraordinario hexágono en su polo norte. Esta misteriosa perturbación atmosférica de 30.000 kilómetros de longitud, conocida desde hace 30 años, nosotros los conocemos desde hace 30 años. Este hexágono es la figura geométrica que tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos en su interior, por lo que se asocia con el 666 también, el número de Salomón.
Nosotros sabemos de la existencia de este hexágono en Saturno desde hace pocos años, mis amigos, pero los antiguos, desde tiempos de Mesopotamia, tiempos de Babilonia, de tiempos antidiluvianos, ellos sabían esto. ¿Cómo lo sabían? El Ari Kaplan, un experto cabalista, nos explica que ellos sabían esto porque lo veían directamente a través de la meditación, a través de recitar combinaciones de nombres sagrados y ascendiendo a través del árbol de la vida. De esta forma ellos obtenían esta información que de otra manera no se puede. Si te ha gustado este video y quieres que hagamos una segunda parte, compártelo con tus amigos y escríbeme un comentario aquí en la cajita de comentarios.